Amigos, qué gusto que nos acompañe, como siempre un placer. Los últimos tiempos han resultado complicados para la industria farmacéutica y es que en el sexenio pasado hubo muchos cambios en el esquema para distribuir las medicinas al sector público y ahora mismo se lucha para adaptarse a otro nuevo mecanismo. La subasta consolidada tampoco salió como se esperaba, lo que ha retrasado el abasto de muchas claves. COFEPRIS también fue un dolor de cabeza, aunque hay voluntad de mejorar, en eso se está. Esto es básico para la rápida aprobación de moléculas innovadoras que en padecimientos crónicos puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Esta noche nuestro invitado es el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, la Canifarma. Él es Guillermo Funes Rodríguez. ¿Cómo se ve el horizonte de este negocio en lo que falta del año? ¿Qué desafíos habrá que dejar en el camino para tener un mejor entorno? Lo invito a que nos acompañe. Guillermo, muchas gracias. Muy buenas noches. Como siempre, un gusto, ¿eh? Un placer, mi querido Alberto, a tus órdenes. Bueno, hoy vamos a platicar de la industria farmacéutica que entiendo, Guillermo, pues no la ha tenido nada fácil. Durante el sexenio pasado fue bastante complicado el tema para la industria farmacéutica. Y en esta administración, bueno, pues me dicen, tú corrígeme, pero que hay mejor voluntad, pero todavía pues falta mucho que caminar. ¿Cómo estás viendo el panorama para la industria farmacéutica, Guillermo? Bueno, primero, muchas gracias por esta entrevista. Y sí, lo que tú dices fue verdad. El sexenio pasado fue un sexenio muy complicado para la industria, muy complicado. Pero en este sexenio no solamente ha habido un cambio, ha habido una apertura real. Desde que yo recuerdo, no había habido un decreto de fomento para la industria farmacéutica. Y eso me parece que hay que dimensionarlo. El segundo es, podemos platicar con la gente, podemos discutir, podemos escuchar y ser escuchados, lo cual es un paso adelante. Yo creo que las condiciones están dadas para que podamos empezar a caminar mucho más rápido. La industria farmacéutica es una industria de investigación, es una industria que siempre invierte. ¿Por qué invierte? Pues porque tiene que ver sus plantas, ponerlas al punto, sí, traer nuevos equipos, hacer nuevas investigaciones, estudios clínicos, siempre está en un proceso de investigación. Y ahora con esto se nos abre un panorama muy interesante. Primero porque es fomento, quiere decir que entendemos nosotros que el gobierno de la República lo que quiere es que este sector industrial crezca. Y bueno, eso es para nosotros fundamental. El segundo, me parece que están en lo correcto, porque nosotros estamos en el área de la salud, y la salud en México cada vez ha sido más, y seguirá siendo más importante. Claro. En la medida en que nos volvemos jóvenes como yo, bueno, pues sí, tienes que tomar medicamento, ¿no? Entonces, sí es muy importante. Y además hay que traer la nueva investigación. Ahora, Guillermo, las multinacionales no están de acuerdo con el decreto de tener planta en México, ¿no? Pero la industria mexicana sí, porque obviamente, pues, ¿cómo se va a compaginar esto? O sea, porque la industria farmacéutica multinacional dice, nosotros no operamos así, perdón, nosotros operamos con criterios globales y no necesariamente, pues nada más porque hay un decreto, pues vamos a venir aquí, hay otras condiciones. ¿Cómo ves ese tema? A ver, yo haría una primera diferenciación. En ese decreto no hay una sola palabra de requisito de planta. Y no es el espíritu, tampoco. O sea, yo quisiera ser muy claro en eso, soy de la industria farmacéutica, pero entiendo claramente que el decreto no establece, insisto, no establece requisito de planta, para empezar. Por lo tanto, ese es un tema que se ha manejado por ahí. Pero hay puntajes, ¿no? Dicen que hay puntajes. Pero ese es un fomento. Ese es un fomento en la medida en que participes y haya producto fabricado en México, pero fabricado en México no quiere decir que tú traigas tu planta. Fabricado en México quiere decir que tú puedas entrar en una relación con otra empresa para hacer eso, ¿sí? O sea, no es un requisito de planta. Yo creo que hay que quitarnos esa es que faltan las reglas también, ¿no? Creo, ¿no? Faltan las reglas, pero está muy claro el espíritu de esto, ¿no? Entonces yo creo que hay un error al tratar esto. Por lo tanto, la industria farmacéutica no está de acuerdo en que haya un requisito de planta como tal, porque no está en el fomento, ¿sí? Lo que sí tenemos que hacer es fomentar la inversión de la industria nacional y de la industria multinacional.
Y para eso hay estímulos fiscales, que hay estímulos fiscales para eso. Y tenemos toda la posibilidad de caminar hacia una región como la del TEMEC para poder incrementar nuestras operaciones. Ahora, Guillermo, sigue habiendo escasez en las clínicas del sistema público de salud. ¿Cómo entender eso? Bueno, a ver. No hay medicinas, las señoras van o el señor va, le surten su receta y no hay. Es más, ya hay doctores, la otra vez me platicaba que ya no le dan la receta. Apúntele, señor, ya no dan receta para que no se contabilice esa receta, ¿no? Sí, es un problema muy serio, muy serio. El tema es, durante mucho tiempo se probaron varios esquemas. Ninguno funcionó. De distribución, De ¿no? distribución, básicamente de distribución, porque nosotros como industria, nosotros producimos todo lo que se gana en una licitación, pero luego hay que distribuirlo a muchos puntos en la República Mexicana. Ese es el principal problema. Entonces nosotros como industria fabricamos, de acuerdo a lo que hayamos ganado en las licitaciones, o que sean productos de fuente única o de patente, que son asignaciones directas. El punto está aquí en que pues ahorita llevamos 7, 8 procesos en este año. 7, 8 procesos. Porque se canceló una licitación. Ah, sí. Se canceló una licitación porque hubo 175 claves en las cuales hubo irregularidades. Sí. Bueno, la licitación era de 3,900 claves. Sí. Ni siquiera el 10%. Entonces, obviamente esto generó un tremendo problema. De entrada ya venía tarde la licitación, ¿no? De entrada, pues sí, porque se tomó por el cambio de gobierno, no atribuible a este gobierno, pero pues le dijeron, a ver ahora, éntrale. Con 3 meses de anticipación es imposible. Nosotros necesitamos como industria que haya un proceso en el cual planeación, el tema se llama planeación. Si tú planeas bien las cosas, puedes hacer las licitaciones y entonces decirle por ahí de agosto del año a las empresas, tú ganaste perfecto, tienes de aquí al mes de diciembre para fabricar y nos entregas a partir de enero y sigue todo el proceso en forma normal. Eso es lo ideal. Eso no ha sucedido. Entonces, ahorita estamos un poco atropellados, sobre todo ahorita con esta nueva esquema. Pensamos que esperemos tener un abasto más consistente, pues yo diría en un mes, mes y medio, no antes. Esa es una buena noticia, un mes. No antes, no antes. Yo sí quiero ser claro, creo que tenemos que hacerlo así tal cual, pero sí podemos hacerlo. Y lo que hemos platicado con el doctor Kersenovich es que se está ya iniciando un proceso de planeación para esto. Nosotros tenemos experiencia de 70, 80 años en todo este proceso. Entonces queremos aportarle al gobierno una propuesta de cómo podríamos hacerlo. Y esa sería nuestra aportación al tema. Se la vamos a entregar, por supuesto, al doctor Kersenovich para ver si esto es útil dentro de este proceso. Esta es una propuesta de distribución. De fabricación y distribución. Ajá, es como nosotros lo vemos, como hemos tenido la experiencia de que funciona y de lo que ahorita pensamos que puede ser útil. Ahora, Guillermo, hay otro tema que me preocupa porque me lo han platicado algunos señores directores de compañías nacionales, sobre todo, pues que no les pagan. O sea, que entiendo que ahí hay un rezago importante, ¿no? De facturas que no les han pagado, entonces así está medio difícil, ¿no? Y son de un número de empresas, no tenemos el total de la industria todavía. Este número podría crecer. Porque no se ha entrado en un esquema en el cual podamos ir viendo que haya ingreso. ¿Qué pasa cuando no nos pagan? Pues a las empresas medianas y pequeñas. Ese es su capital de trabajo, es decir, con lo que trabajan, compran materia prima, pagan los procesos y fabrican. Si no se les paga, eso no pueden hacerlo. Y entonces entramos en un círculo vicioso negativo. Ese es el proceso. Entonces, el tema de pago es muy importante. Estamos tratándolo ya con el doctor Kersenovich, ya nos apoyó muchísimo, pero sí estamos como Cámara, sin duda, comprometidísimos con ese tema. ¿Sientes que hay voluntad por parte del gobierno para mejorar estos temas que son tan complicados? Yo te diría, yo veo en el secretario de Salud una apertura total y un apoyo. Voy a poner un ejemplo, si me lo permites. COFEPRIS, durante años y años, 5, 6, 7 años. Hemos tenido muchos problemas con COFEPRIS. Rezagos ahí brutales. Rezagos, una atención, una serie de problemas.
pero a partir de que nos dijo el secretario, vamos a tener un nuevo esquema, vamos a meternos a trabajar en eso, tuvimos una reunión hace dos, 3 semanas, donde nos hemos entrado sorprendidos. Empezaron a reducir el rezago, con un esquema muy simple, pero muy efectivo. Y estamos empezando a recibir de ellos una retroalimentación importante, y nos permiten a nosotros hacer retroalimentación. Hay ya un esquema trazado sobre el cual podemos ir trabajando, tanto para los genéricos como para los de fuente única, las patentes, y para los biosimilares, o sea, los biológicos. Y esto es muy importante porque, pues, ustedes tienen un montón de permisos y autorizaciones con COFEPRIS que se van atorando y entonces no te dejan avanzar, ¿no? Es un tramo larguito, va a llevarse un tiempo, pero ahora sí estamos viendo una dirección, un sentido y una efectividad en lo que están haciendo. Teníamos nuestro esquema de distribución de hace muchos años, ¿verdad, Guillermo? Y funcionaba. Funcionaba. Teníamos un abasto de un 97, 98, 96%, que era excelente. Y hoy en día, pues no. Ahora, ¿había corrupción? Sí, sí había. Pues sí, pero quita la corrupción, ¿no? O sea, es que se quitó el esquema que ya funcionaba por la corrupción y entonces ahora estamos pagando los platos ahora rotos, ni ¿no? uno ni otro. Exacto. Y además, ¿cuántos mecanismos hubo el sexenio pasado? Hubo 1 por año. ¿1 por año? No, bueno. Y ahora me dices que van como 7, ¿no? Ahorita está para resolver el problema de la licitación, pues entonces empezaron a hacer procesos diferenciados para tratar de apoyar y ahorita son como 7 o 8. Bueno, pues habrá que dar el tiempo al tiempo, pero ojalá se apuren porque pues es un tema que tiene que ver con la salud. Absolutamente. Es un tema que tiene que ver con la medicina y como tú una vez me lo dijiste, Guillermo, nuestra función es hacer llegar las medicinas al paciente, ¿verdad? Ese es su objetivo, ¿verdad? Ese es para lo que trabajamos. Entonces, bueno, pues... Y nosotros estamos listos, ¿eh? Sí, nosotros estamos listos a cooperar con el gobierno, por supuesto que sí, y sobre todo con la gente. Nosotros estamos listos para hacerlo. Hay capacidad para producir todos los medicamentos. Perfecto, muy bien. Pues Guillermo, muchas gracias, ¿eh? Al contrario, muchas gracias, Alberto. Muchísimo. Al contrario, Buenas muchas noches, gracias. Guillermo. Buenas noches. Como en otros rubros, lo que quiere la industria farmacéutica es conjuntar esfuerzos con el gobierno para cumplir mejor con el objetivo de llevar las medicinas al paciente. Hablar de desabasto en el sistema de salud público no es la mejor noticia, tampoco los abultados adeudos a los laboratorios. Para las grandes firmas, el decreto para el requisito de planta pues suma incertidumbre, lo que no es bueno para la inversión en un rubro tan nodal. Como quiera, enormes desafíos. Lo invito la próxima semana, aquí a la misma hora, con más nombres, nombres y nombres. Hasta la próxima.